Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Saludamos a quienes nos siguen vía Radio México Internacional en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del IMER. Y esta tarde es un gran gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este espacio. Pablo, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas tardes amigos radioescuchas, buenas tardes. Aquí estamos una vez más en México y sus historiadores con un tema súper interesante, así es que anótense para llamarnos por teléfono porque les tenemos varias sorpresas. Hoy conversaremos sobre el libro Jaime Torres Bodet, Realidad y Destino, de don Fernando Sertuche Muñoz, a quien le damos la bienvenida. Jaime Torres Bodet fue secretario de Educación Pública en 2 ocasiones. A él se debe la reforma al artículo 3º constitucional de 1946. Como discípulo de José Vasconcelos, trabajó con la innovación del libro de texto gratuito y la mejora del profesorado. Es singular ver que la redacción y los valores de Torres Bodet del artículo 3º constitucional del 46 siguen vigentes. El libro Jaime Torres Bodet, Realidad y Destino, del cual conversaremos el día de hoy, recrea una biografía muy especial del funcionario, del poeta, del internacionalista. Permítanme recordarles que Fernando Sertuche Muñoz, nuestro invitado, es licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en Metodología Histórica en el Colegio de México. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública, como oficial mayor y subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, secretario general del IMSS, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Así pues, fungió como consejero ciudadano y secretario ejecutivo en el Instituto Federal Electoral. Es autor de más de 10 obras de análisis histórico, social y político, con énfasis en la Revolución Mexicana y sus protagonistas, entre los que destacan la primera presidencia de Benito Juárez, los principales protagonistas de la Revolución Mexicana y Ricardo Flores Magón, El sueño alternativo, entre otros. También ha sido catedrático de la UNAM, de la Universidad Femenina de México e investigador en el Colegio de México. Representó a México ante la Organización Internacional del Trabajo y es miembro de diversas agrupaciones como lo son la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Actualmente es asesor del INERM y forma parte de su Consejo Técnico Consultivo. Antes de comenzar, le recordamos que usted puede participar en este espacio a través de sus llamadas para expresarnos algún comentario, alguna pregunta hacia nuestro invitado. Recuerde, los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Tenemos para usted, como cada semana, un obsequio. Se trata de algunos ejemplares del libro José Vasconcelos y la creación de la Secretaría de Educación Pública, editado por el INERM. Así que comuníquese para que se haga de uno. Adelante, Pablo. Gracias, Sandra. Buenas tardes, don Fernando Sertuche Muñoz, querido amigo de este programa México y sus historiadores. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Cómo agradezco tu invitación, que se debe a tu generosidad, y estoy a las órdenes de ustedes. Pues más que a mi generosidad, a que eres muy productivo y has publicado este maravilloso libro que ya se necesitaba una biografía actualizada de don Jaime
Torres Bodet, que has titulado Jaime Torres Bodet, Realidad y Destino, y que es una biografía escrita con mucha agilidad, con mucha accesibilidad para todo el público, y que se ha publicado, bueno, más de 200,000 ejemplares para repartir entre los maestros, los alumnos, los que estamos interesados en la historia contemporánea de México. Y pues amigos, aprovechen la oportunidad de que está aquí don Fernando y que es muy espléndido y generoso con nosotros, porque trajo 7 ejemplares del libro, y a las personas que nos llamen y que nos hagan un comentario de este gran personaje de la historia contemporánea de México, pues se llevarán uno de los libros, que además, quiero decirles, se ha publicado en el contexto del 90 aniversario de la Secretaría de Educación Pública, que fundó otro gran personaje como fue José Vasconcelos. Después de esta introducción, Fernando, ¿qué significa estudiar un personaje como Jaime Torres Bodet? Considero que el transcurso del tiempo va ocultando las cualidades, las características, la responsabilidad que mexicanos del pasado tuvieron en la construcción de nuestro país. Así es. Así ha sido múltiple el número de los actores de nuestra historia, ya no digamos solamente política, sino también social. Y durante el siglo XX la educación nacional tuvo una primordial importancia. Así es. Se volvió uno de los valores del México revolucionario que quiso modificar y construir a nuestro país. Así es. Y no hablo de José Vasconcelos, el fundador de la Secretaría, el primer jefe de Jaime Torres Bodet, sino pensé que se había olvidado y ocultado la figura de este mexicano excepcional. Así es. Y hubo la oportunidad que, con motivo de el 90 aniversario, el 90º aniversario de la dependencia, tal como tú lo acabas de recordar, pues se podía incluir en el intento que llevé a cabo de la evocación del recuerdo del reencuentro con Torres Bodet, para poder dar a los mexicanos de la actualidad una real, objetiva y verosímil historia de su existencia. Que además, Fernando, es un personaje, lo hemos platicado cuando estabas en el proceso de la investigación, es un personaje muy difícil de trabajar para el historiador. Una, porque escribió unas memorias donde dice todo, ¿no? Todas sus aportaciones a nuestra historia cultural, sobre todo. Un personaje que además toda la correspondencia que le llegaba a su despacho cuando fue 2 veces secretario de Educación, la contestaba personalmente, ¿no? Y que además revolucionó a la educación pública en México desde distintos proyectos que encabezó y que digamos que rompieron como los paradigmas de la educación en México. ¿Cuál fue su trayectoria? Si nos puedes narrar un poco esta trayectoria pues formativa y de vida pública que tuvo este personaje. Con mucho gusto. Quiero, aunque sea desordenado, agregarme a tus excelentes afirmaciones y decir que recuerde el auditorio que las instituciones que creó Torres Bodet como secretario de Educación Pública perduran. Ya lo decía Sandra, que había redactado el artículo 3º constitucional que tiene vigencia hasta nuestros días y que llevó a cabo una campaña nacional contra el analfabetismo en los años de 43 a 46, y en su segundo lapso en que fungió como secretario de Educación Pública, pues llevó a cabo el mejoramiento, la
el progreso de la educación nacional para volver en la realidad para todos los niños la educación básica real. Y por otra parte, como todos podemos recordar y tener en nuestras manos, pues él, en unión del presidente Adolfo López Mateos, llevó a cabo la creación de los libros de texto gratuito y sus cuadernos de trabajo. Una de sus obras emblemáticas y que también está para presente en todos nosotros es el grandioso Museo de Antropología que ellos crearon. Y desde luego que este tipo de instituciones que perdurables tienen que ver con una formación y una educación de un hombre que nace a principios del siglo XX. Él es oriundo de la capital del país en el año de 1902, aunque tiene un hermano menor, fallece a los pocos años de edad, y es un hijo entonces unigénito de sus padres, y como tal, hijo de un ciudadano español y de una señora francesa de origen, pero nacida en Perú. Aquí en México se encuentra la forma de ser uno de estos chicos que en el tráfago de la propia revolución encuentra la manera de hacer una espléndida formación de doble forma. En primer término, el cuidado que tuvo su madre, la cultura de su padre, que era empresario teatral, y en segundo término la educación pública, las escuelas básicas y la notable Escuela Nacional Preparatoria de la cual él sale. Desde muy joven, a los 12 años, siendo un niño, empieza a advertir sus interés y sus cualidades para la creación poética. Y es también el notable, es un singular creador que a los 16 años publica su primer libro de poesía. Es entonces que empieza a marcar su vocación en el volverse un hombre de letras. Oye, Fernando, y en ese interín, pues seguramente sus maestros fueron estos ateneístas que encabezaba José Vasconcelos, ¿verdad? Pero muy jovencito, ¿no? Lo dices muy bien, él tiene una especial admiración, la deja escrita en unas páginas memorables, pues precisamente de sus memorias por Antonio Caso. Él es el maestro por excelencia para Jaime Torres Bodet, pero desde luego tiene una admiración por los ateneístas como José Vasconcelos, que tú has mencionado, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, y aún por el grupo llamado, muy cercano a él, llamado Los Siete Sabios, que son estudiantes de la Facultad de Derecho y se vuelven grandes abogados, y que a principios de los años 20 pueden, con motivo del cambio del gobierno de Venustiano Carranza y su fin dramático, se vuelve parte del gobierno sonorense, producto del golpe de Agua Prieta. Y es entonces que hay una oquedad en la función pública. Ya no están los porfiristas, ya no están los constitucionalistas, y llaman a los jóvenes, a los muy jóvenes como Jaime Torres Bodet, que a los 19 años ingresa como secretario de su amada Escuela Nacional Preparatoria. Y entonces esa vocación, esas cualidades de poeta las sigue manteniendo durante toda su juventud. También la prosa, en la cual escribe 7
novelas y cuentos, y de poesía ya ni te digo, tú bien lo sabes, que son 13 obras las que publica durante toda su vida, y deja un poco a un lado toda su destino de intelectual, de creador, de gran escritor, que siempre mantuvo esta enorme cualidad por el trabajo, la función pública. Así es. Vamos a una pequeña pausa, Fernando. Así Claro es. que sí. Vamos a recordarle al público los teléfonos aquí en Radio Ciudadana, que son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Recuerde que si usted participa, puede llevarse un libro que tenemos por aquí. Tenemos 2 títulos. El primero es José Vasconcelos y la creación de la Secretaría de Educación Pública, que se antoja muchísimo, editado por el INERM. Y el segundo es el que esta tarde estamos presentando, que es Jaime Torres Bodet, Realidad y Destino, que nuestro invitado, Fernando Sertuche Muñoz, escribió y del cual el día de hoy habla aquí en México y sus historiadores. Gracias, Sandra. Fernando, a mí una cosa que me impresionó de Jaime Torres Bodet, el día de la presentación de este libro allá en la Secretaría, el día 3 o 4 de octubre, había una foto monumental de don Jaime junto con José Vasconcelos sentado, porque además fue su secretario particular. Pero lo que más me impresiona del tema es que tenía 18 años, ¿no? Efectivamente. Es, digamos, como que el despertar a la función pública, su colaboración con José Vasconcelos, ¿no? Desde luego, y la valora don Jaime Torres Bodet, no solo por las acciones que realizó, no únicamente por un ideario educativo en el cual, como tierra firme, como el germen original, está las hazañas de José Vasconcelos, sino desde luego porque lo enseñó a trabajar y fue un maestro excepcional con él. ¿Cómo sería esa relación, Fernando? Porque don José Vasconcelos era de un trato, me imagino, ¿verdad? Pues bastante hosco, me imagino, con un chavo de 18 años. Parece, ¿no?, que tenía, tú lo sabes mejor que yo, evidentemente, eran los extremos de los hombres que son autoritarios aparentemente y que en el fondo tienen una ternura real. Y don Jaime en sus memorias no recuerda ningún regaño ni ninguna adversidad con el maestro Vasconcelos, sino el poder encontrarse también en otra oportunidad que le da don José Vasconcelos, que tenía una expresión, decía que hay que tomar muy en cuenta la opinión de los poetas. Y el joven poeta Jaime Torres Bodet es el segundo director del Departamento de Bibliotecas. Y en el amor, en la admiración y en la pasión por el instrumento del conocimiento único en los años del siglo XX, pues los libros, ellos encuentran una afinidad también excepcional. Claro. Claro está que, como tú lo decías hace un momento, es tan vasta la vida de don Jaime, es tan fecundo en todas sus expresiones y realizaciones, en su realidad y en su destino, que sí fue un trabajo muy arduo, intenso y complejo para poder dejar nota y poder recordar adecuadamente cada una de las acciones de don Jaime, que como sabemos también fue un funcionario de la Secretaría de Relaciones tan importante que llegó a ser titular de ella en el año de 1946 y fue el segundo director, el único director mexicano de la
organización recién nacida que se llama UNESCO. La UNESCO, y que él ayudó también a fundar desde el año de 1945. Y que además hizo una excelente labor en la UNESCO hasta que se enfadó de tanto golpeteo de tantos países con respecto al tema, ¿no? Efectivamente. Porque fue una de las razones de la renuncia. Dijo, ya basta, ¿no? Claro, es que ahí había una paradoja, pues los países adelantados no tenían ninguna necesidad de buscar la educación básica, menos la alfabetización de sus ciudadanos que ya lo tenían, que estaban en la educación media o superior. Y don Jaime lo que pretendió fue dar todo el apoyo, la ayuda y la conducción de las tareas de la comunidad internacional o los países atrasados y con necesidades. Y se echó muchos enemigos encima. Claro, estados como el francés o el estadounidense o de Alemania, pues decían, nosotros en qué gastamos si no nos da nada esta institución que está hecha para los desamparados y los ignorantes, no nosotros que somos países de una población cultivada. Y es entonces que sí había grandes declaraciones siempre en favor del ser humano, la paz, la justicia, la educación, y no daban más que modestísimos aportes que en el año en los años finales de los 40 no llegaban a más de 8 millones de dólares para atender todas las necesidades que proclamaban iban a solucionar. Oye, Fernando, bueno, y después de que colabora con el secretario José Vasconcelos, con el maestro Vasconcelos se va en 1923 de la Secretaría. ¿Qué pasa con don Jaime? Don Jaime perdura con el siguiente secretario de Educación, el doctor Bernardo Gastelum, un médico sinaloense, que no, él provenía de el grupo totalmente de los sonorenses, había sido pues funcionario internacional y director de centros escolares en su tierra natal, y con él se queda en 1924, y cuando al doctor Gastelum lo nombra el presidente Plutarco Elías Calles director de un departamento de reciente creación, el Departamento de Salubridad, Torres Bodet lo acompaña por su amistad con el doctor Gastelum y por un proyecto que ya tenían entre las manos, que fue la pues emblemática revista Contemporáneos. Lo acompaña como secretario particular de 1924 a 1928, cuando don Jaime tiene mucho tiempo, ¿no? 26 años, y entonces cuando termina el mandato callista, él busca la oportunidad de continuar como servidor público, pero en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual, como lo voy a repetir, él jugó un muy importante papel y fue un ser protagónico también. O sea que también destacó, digamos, en la década de los 30 y concretamente en esta labor de política internacional del cardenismo. Sí, desde luego. Aunque a él le tocó fundamentalmente, salvo una excepción, en la Embajada de México en Argentina, estar en países europeos. Es entonces que se enfrenta de una manera irremediable con todos los problemas del nazifascismo que está ya asediando a los pueblos del continente europeo ya mencionado. Claro. Y vuelve a México, digamos que en los 40, en plena guerra, ¿no? En plena Segunda Guerra. Lo nombra el presidente Ávila Camacho subsecretario de Relaciones Exteriores, y en el año de 43 ya lo designa secretario de Educación Pública por vez primera. Y al término de este régimen
el presidente alemán lo designa a don Jaime Torres Bodet, secretario de Relaciones Exteriores, y participa en la creación del Organismo Internacional Interamericano. Y ahí expone sus ideas de independencia, de autonomía, de dignidad, de acercamiento conciliatorio de los pueblos latinoamericanos. Impide don Jaime en la reunión de Bogotá del año de 1947 que sea un organismo que tenga una dependencia militar para la solución de los problemas internacionales, a cambio de lo que él mantuvo siempre, el ser un hombre conciliador, tratar de entender de una manera pacífica la solución de cualquier problema. Muy bien, Fernando. Vamos a una pausa nuevamente, Sandra. Así es, estamos en México y sus historiadores a través de Radio Ciudadana y Radio México Internacional. Hoy conduce Pablo Serrano Álvarez y nuestro invitado de honor es don Fernando Sertuche Muñoz, quien habla sobre el libro Jaime Torres Bodet, Realidad y Destino, que tenemos como regalo para usted. También tenemos el regalo del libro José Vasconcelos y la creación de la educación pública, Secretaría de Educación Pública aquí en nuestro país, y llámenos al 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados celebró su 15ª reunión ordinaria a bordo del tren ejecutivo de Kansas City Southern, México. En esta simbólica reunión se acordó reactivar al sector ferroviario mediante la asignación de mayores recursos presupuestales y de reformas integrales a su marco jurídico. Los objetivos son el incremento de la carga transportada por ferrocarril, el impulso a la inversión en el sector y la generación de empleos para consolidar la competitividad de México. Cámara de Diputados, 61ª legislatura. En las últimas semanas, el gobierno del presidente de la República detuvo a más de 100 criminales peligrosos que causaron muertes, secuestros y extorsión. Noel Salgueiro el Flaco, lugarteniente del Chapo Guzmán, Saúl Solís el Lince, lugarteniente de los Caballeros Templarios, e integrantes de los Zetas y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, los llamados Matazetas. Seguiremos debilitando con firmeza al crimen organizado sin excepción. Trabajamos por un México seguro para ti y tu familia. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Centro Cultural Helénico. Estrenos de octubre. Soltera pero no sola. Jueves, 20:30 horas. Nos lleva el tren. Sábados, 19 horas. Niño de octubre. Domingos, 13 horas. Iliada. Lunes, 20 horas. Anatomía de la gastritis. Viernes, 20:30 horas. 21 años fortaleciendo el teatro mexicano. Revolución 1500, Centro Cultural Helénico. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, rotundo, marcador y académico. Hola, soy Amaury Pérez. Los invito a que me acompañen este jueves 27 de octubre a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en mi concierto Con Dos que se quieran. Con dos que se quieran bastar. 27 de octubre, Teatro Esperanza Iris, Amaury Pérez, IMER invita.
¿Has pensado en comprar casa? En la revista del Consumidor de octubre te orientamos para que elijas un crédito hipotecario y conozcas los diferentes desarrolladores inmobiliarios. Con el estudio de calidad, entérate cuáles son las pilas alcalinas y recargables AA de mayor duración. Y además, conoce para qué sirven las bebidas hidratantes que contienen y cuántas calorías aportan. Revista del Consumidor. Vivir mejor. Gobierno Federal. Tal vez no lo sabes, pero es muy fácil saber si un billete es auténtico. Toca los relieves sensibles al tacto, mira a trasluz la marca de agua, el registro perfecto y que el hilo 3D con movimiento esté completo. Y gira para ver el elemento que cambia de color. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800 Banjico. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, conversamos con don Fernando Sertuche Muñoz sobre su libro Jaime Torres Bodet, Realidad y Destino. Antes de continuar, le invito a que consulte la página del INERM, que como usted sabe es www.inerm.gov.mx, para que lea los expedientes digitales que cada semana se suben a la página para que usted los pueda descargar. Son distintos ensayos históricos que a partir de mañana usted podrá encontrar. En esta ocasión se trata de El fin de la rebelión de Tomochic, de David Guerrero Flores, y Por el cauce incierto de un río, más de un siglo de disputas, El chamizal. Este es de Carlos Betancourt Cid. www.inerm.gov.mx. A partir de mañana haga suyos estos ensayos históricos. Gracias, Sandra. Amigas y amigos, llámenos para que se lleven estos libros. El libro de Jaime Torres Bodet no se consigue tan fácil, aunque hubieran publicado más de 200,000 ejemplares, así es que es un gran privilegio que aquí consigan este libro. Llámenos, háganos algún comentario sobre el personaje del cual estamos abordando y se llevarán este libro de don Fernando Sertuche Muñoz, que está padrísimo porque tiene multitud de fotos de don Jaime Torres Bodet, documentos, etcétera, y bueno, conocen esta biografía excepcional sobre este personaje excepcional. Don Fernando, ¿cuál fue la gran aportación? Que hablamos del internacionalismo de Jaime Torres Bodet, hablamos de su aportación educativa. ¿Cuál es la gran aportación cultural de este personaje? Bueno, sabemos que está en los contemporáneos, que fue un gran poeta, un gran prosista. ¿Por qué es reconocido Jaime Torres Bodet durante el siglo XX a partir de estos, digamos, este oficio intelectual? Desde luego, él tuvo como el centro de su vocación la poesía. Considero que entre sus características de prosista, narrador, ensayista, crítico literario, crítico cinematográfico, que también de eso se tiene que hablar y hablamos en el libro, está toda su creación poética. La propia precocidad de don Jaime, que como hace rato decía yo, que a los 16 años publica su primera obra intitulada Fervor, pues también tiene las influencias en ese momento, curiosamente no de el verdadero maestro en esos momentos de la poesía latinoamericana, de Rubén Darío, sino él se inclina mucho más por tres poetas nacionales. En primer término, por Enrique González Martínez, a quien sigue en su tono melancólico, existencial, de reflexión de su existencia. Se agrega también a las formas poéticas de Amado Nervo y le llama mucho y le asombra
la expresión de Ramón López Velarde, que tenía unos cuantos años más que don Jaime. Es natural que en los primeros libros, los que publica de su 16 años, como lo he estado repitiendo, hasta los 25, uno advierte que en las disciplinas poéticas él trata de encontrar su expresión y tiene que aventurar experiencias, sentimientos, pasiones que un precoz adolescente y un jovencito pues todavía no ha experimentado ni ha sentido. Todavía en esos primeros libros uno advierte pues que está estableciendo, imaginando, suponiendo lo que es la existencia y lo que son sus turbulencias. Y desde luego hay, por ejemplo, un libro que lleva el de título Biombo, que pues advierte uno que son las influencias también de ese japonismo que se daba en los años 20 todavía, y habla pues de situaciones que no le corresponden, pero paulatinamente la existencia propia, sus problemas, sus aspiraciones, su reflexión lo vuelven un gran poeta intimista que en una forma excepcional él es también primordial, que es el soneto. Hace y establece desde los años 30 sonetos espléndidos en los cuales sí hay una falta ya de maestros, de influencias, sino tiene una voz verosímil, tiene una intensidad en sus reflexiones que lo vuelven un gran poeta nacional. Ahora, en la novela no es como otros novelistas de la época que son como costumbristas o reivindicadores de la revolución. Sus propuestas más van al intimismo, ¿no? Sí, para nada, lo acabas de expresar en forma inmejorable. Sí, él cuando a los 25 años se inicia la prosa de las novelas, él procura ser un vanguardista. Sí. Él procura así allegarse de influencias de los novelistas franceses y establece historias que poco tienen que ver con una melancolía o unas situaciones muy folclóricas o nacionales, sino más bien habla de problemas de los seres humanos y de sus personajes, de los sentimientos, porque que se vuelve intimista, como tú lo has definido muy intimista. Muy bien. Y yo recuerdo que estoy viendo aquí en la bibliografía de tu libro, por ejemplo, las reflexiones sobre la novela, donde planteaba toda una teoría al respecto, ¿no? Desde la luego, aportación sí, que pudiera haber en una composición de novela sobre los sentimientos y las emociones humanas, más que caer en el folclorismo que tanto inundó este medio intelectual en estos años, ¿no? Claro, él consideraba que el nacionalismo, a la manera de don Alfonso Reyes, no tiene que ver con los temas, con los personajes, con las ideas que se expresan, sino es algo que llevamos los mexicanos dentro de sí, así es, dentro de nosotros. No hay ninguna necesidad de exponer ninguna situación específica de el estado de Jalisco, por decir una barbaridad, sino simplemente el demostrar cómo ves la realidad, cómo la relatas y cómo encuentras tu mejor expresión. Y el impacto, porque tenía un impacto enorme este hombre en el medio cultural, ¿no? Cada vez que publicaba. Efectivamente, se sostiene que contemporáneos de don Jaime, que en sus
también estos primeros libros de los cuales yo hablo, que todavía hay demasiadas influencias y apariencias, tuvieron gran popularidad, que los jóvenes mexicanos también de los años 20 se los clamaban a las novias, se lo decían a la poesía, familia. Yo particularmente he leído su poesía y bueno, era una cosa, ¿verdad? Sí. Que se desbordaban los sentimientos. Efectivamente. No ridículo ni cursi, para era nada. El reflejo del ser. Sí. Don Jaime Torres Bodet, en muchos poemas esos, ¿no? Desde luego. Y tiene otra cualidad ahí simultánea, que es la creación de las publicaciones periódicas, que dos de ellas son las más importantes. La primera, cuando tenía 20 años, que tituló con Bernardo Ortiz de Montellano, su amigo del alma, como yo digo, La Falange, y después en el año 28, como ya lo hemos mencionado, y que le dio el nombre Contemporáneos, que la hicieron pues un grupo excepcional por su inteligencia, por su talento y por su sensibilidad, que dejaron una huella en el siglo XX como ningún otra generación. Así es, yo creo que es un personaje que es un ícono cultural e intelectual de nuestro país en el siglo XX. Desde luego. Bueno, y yo no me lo hallo rozándose con Obregón, con Calles, con Ávila Camacho, y bueno, vemos unas fotografías en este libro, amigas y amigos, impresionantes, ahí codeándose con Vicente Lombardo, que era pues bien vivo el señor, ¿verdad? Hemos hablado de él en este programa, con López Mateos o con Díaz Ordaz, por ejemplo, ¿no? Tenía don Jaime... Porque era todo finura el hombre. Sí, claro. Aunque sí tuvo una expresión que ha perdurado, que dice que el ser humano debe ser altivo con los altivos y humilde con los humildes. Y así lo fue. Tuvo tal cuidado, tal preocupación, tal ternura con el magisterio, con los profesores, los apóstoles de la educación, de su manera de dignificarlos, de mejorar sus salarios, de no estar lejano a ellos, que sobre todo en su primera estancia como secretario de Educación es un vuelco muy importante. Él participa con el presidente Ávila Camacho en la unificación de los distintos grupos de maestros. Se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde el año 1943 perdura en nuestro país. Con sus matices, ¿verdad? Bueno, con sus cambios. Seguramente con don Jaime Torres Bodet era pues una relación muy estable, muy tranquila, ¿no? Desde luego. ¿No? Más bien en el sentido de organizar al magisterio, ¿verdad? De apoyarlos para que tuvieran una dignificación importante e hicieran su chamba. Y en formarlos, en capacitarlos, porque había la mitad de los maestros que impartían sus enseñanzas, nunca habían pasado por una escuela normal o profesional, no tenían títulos de maestros, y él encuentra, don Jaime Torres Bodet, ¿no? Los profesionaliza, los capacita, los adiestra. Bueno, ¿y qué me dices? Comentábamos en la pausa de su capacidad de trabajo. Yo particularmente, revisando el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública, pues había unos legajos ahí de la oficina del secretario. Toda la correspondencia que llegaba a la secretaría, él la contestaba. En la misma carta que llegaba, ponía la contestación que después ya tecleaban las secretarias. Pero eran legajos y legajos en un solo día. Pues era un legajo grande, como de, qué sé yo, 100, 150 fojas. Sí, y el señor leía personalmente en su despacho toda esa correspondencia y la canalizaba y daba la respuesta a los ciudadanos de su puño y letra. Bueno, eso es una capacidad de trabajo enorme. Y me comentabas que él mismo se abocó a corregir los libros de texto, ¿no? Efectivamente, la primera edición de los libros de texto, cada uno de los
de los originales fueron revisados y corregidos personalmente por don Jaime Torres Bodet. O sea, hay ahí una entrega, una capacidad y una actividad incansable. Y muchas veces incomparable. Había un deseo de cumplir su deber, una formación cartesiana que tenía de su familia, sobre todo de su madre, que él sabía que la vida era la entrega de la responsabilidad y el cumplimiento de ella. El servicio a los demás, ¿no? Efectivamente, que así eso pues lo está como parte de una ética fundamental que otros secretarios van a retomar, como Reyes Heroles, que incluso ha escrito sobre la acción pública y la vocación histórica, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, así lo demuestra constante y excepcionalmente Jaime Torres Bodet. Por eso vale la pena reencontrarlo y saber también de sus realizaciones como un compatriota excepcional que así lo hizo en la realidad. Claro. Bueno, el último tramo de su paso por la Secretaría de Educación Pública duró todo el sexenio. Efectivamente. Con un proyecto verdaderamente de 58 a 64, ¿no? Efectivamente, y además, como tú lo acabas de mencionar, con una idea de que se tiene que lograr el cumplimiento de las propias normas constitucionales, una de las cuales él era el autor, y que venía desde antes de él, que la educación pública era obligatoria y gratuita. Y es entonces que constituye un plan de mejoramiento y fomento a la educación básica, que eso es la tarea fundamental de ese sexenio, y por eso se llega al plan de 11 años que transpone los límites del lópez-mateísmo para ser cumplido hasta el año de 1970, cuando él lo propone, y vuelve gratuita finalmente, plenamente la educación, con la entrega de los libros a todos los alumnos de educación básica. El proyecto y el decreto se hicieron en 58, 59. Y en 62 los entregó los libros, ¿no? En 60. En 60, justo en el cincuentenario de la Revolución Mexicana, que eso es un gran logro de la Revolución Mexicana, ¿no? Efectivamente. Eso por un lado. Por el otro, pues estas generaciones que ahora tenemos, no digo las edades, 40, 50, nos formamos en esos libros de texto con una formación cívica impresionante, ¿no? Efectivamente, sí, desde luego. Son incomparables porque había una incapacidad de la mayoría de los padres de familia de otorgar los recursos para la compra de libros. Y es entonces cuando se entregan los millones de ejemplares, es algo conmovedor que se había podido en el cincuentenario de la Revolución llegar al cumplimiento de una norma constitucional, que siempre es una aspiración que tenemos los mexicanos. Porque antes los libros de texto eran de chicha, limonada y miel, o sea, cada quien leía, ¿no? Desde luego, sí. No había un instrumento como los libros de texto tan importante para la formación de ciudadanos. No, porque no se había podido llegar, aunque hubo algún intento que lleva a cabo entre sus autores el propio licenciado López Mateos en el cardenismo, el poder obsequiar unos cuantos libros, como le llamaban, libros de lectura, a los padres, a los jefes de familia y a los alumnos, pues humildes, menesterosos, pero nunca tiene la institucionalidad espléndida de entregar libros de cada una de las materias y otorgar una idea nacionalista, de cívica, ética,
del conocimiento. Así es. ¿Quiénes participaron en estos libros, Fernando? Llevaba el asunto don Martínez Guzmán, que era un intelectual de primera línea, desde que luego. También su relación con Torres Bodet es así como sorprendente en ciertos momentos, ¿no? Pero participaron artistas, intelectuales, historiadores, abogados, etcétera, en todo este esfuerzo, ¿no? Sí, hubo un ánimo colectivo muy importante y también pues ideado por intelectuales tales como Martín Luis Guzmán, y entre los pintores iniciales pues David Alfaro Siqueiros, Montenegro, estaba también, y de manera relevante, González Camarena, que hizo la portada emblemática de los libros de texto, que es La Patria, que es la patria que todos tuvimos entre manos, ese tipo de libros, nada de más fotografías y esas cosas, sino nada. Eso era la formación de un ciudadano y el amor a la patria y la lucha por la patria, finalmente, ¿no? Lo dices excelentemente. Digo, yo me formé en los 60s y pues bastante obsesivos con respecto a eso, ¿no? Efectivamente. Bueno, y después deja la secretaría en 1964. ¿Y a qué se dedica don Jaime Torres Bodet? Con 60 y pico años, ¿no? Sí, después de ser de altos vuelos, ¿a qué se dedicó? Él considera que la misión que no ha cumplido, que el deber que no puede decir que ha realizado, es la redacción de sus memorias. Que son impresionantes. Fíjense, amigas y amigos, aquí tenemos. Fueron 5 tomos, ¿no? 6 tomos. Uno fue publicado en 69, otro en 70, otro más en 71, otro más en 72, uno más en 74, y por ahí apareció otro. Hay uno anterior que es Tiempo de Arena. Tiempo de Arena. Que aparece en los años 50, en 1955. Bueno, y donde lo dice todo. Fíjense, nada más les voy a leer los subtítulos para que nos impresionemos más. Años contra el tiempo. La victoria sin alas. El desierto internacional, la tierra prometida, equinoccio. Es que desde el título uno advierte que detrás está el poeta. Así son múltiples discursos de él, oraciones cívicas en las que uno dice, el propio artículo 3, no es que sea una rima poética, pero uno advierte la claridad, la exactitud de cada uno de los términos, la sintaxis para la cual nosotros podamos aprender en el sentido de conocer lo que se está diciendo. La definición de democracia que se tiene en el artículo 3 constitucional debe de conducir, si me pidieran mi opinión, a los mexicanos del siglo XXI todavía. Deberíamos de mandárselo a la Cámara de Diputados, ¿no? Yo creo que este libro debe distribuirse entre ellos, digo, en este contexto un poco coyuntural, ¿verdad? Pero bien que necesitamos los mexicanos las enseñanzas de don Jaime Torres Bodet, que además tuvo una muerte trágica, si nos dices rápidamente. Él va teniendo casi simultáneo al final de su última tarea en el servicio público, la que hemos mencionado varias veces, en el gobierno del presidente López Mateos, le dan el diagnóstico de que padece cáncer y tiene que pues batallar, vivir y encontrar la manera de defenderse de ese cáncer, y por eso también la entrega de sus memorias es por una certidumbre que él va teniendo de que la enfermedad lo puede acabar previamente a el cumplimiento de ese deber
finalmente, los 4 días de haber aprobado los originales del último libro que tú ya mencionaste, Equinoccio, que faltaba en sus memorias, él con una gran cantidad de padecimientos, no únicamente el cáncer, sino una neuritis que casi le impedía caminar, el propio y no declarado enfisema pulmonar, porque fue un fumador empedernido. Así es. Y su pues certidumbre de que ya no tenía nada que entregar, él decide quitarse la vida. Así es. Él se suicida el día 13 de mayo de 1974. Claro. Un gran mexicano, Fernando. Evidentemente. Muchas gracias por venir a México y sus historiadores. Nos vamos corriendo. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Esta fue una producción de Radio Ciudadana 660 AM. En el enlace, coordinación y producción, INERM, Salvador Castro. Y por supuesto Elsa Aguilar Casas está del otro lado de la cabina esta tarde. En la operación técnica, José Luis Centeno, Pablo Serrano en la conducción y Sandra Vázquez a nombre del equipo se despide deseándole una excelente tarde. Por cierto, claro, los ganadores son Rogelio Jasso, Alfredo Rodríguez, Fernando Román, Rubén Vega, Óscar Martínez y Eric Gutiérrez. Hay que recoger el libro en el INERM Francisco y Madero número 1 en la colonia San Ángel. Hay que llevar, por favor, una copia de su credencial de elector de ser posible. Ahora sí, buenas noches. La Administración Pública, como oficial mayor y subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, secretario general del IMSS, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Así pues, fungió como consejero ciudadano y secretario ejecutivo en el Instituto Federal Electoral. Es autor de más de 10 obras de análisis histórico, social y político, con énfasis en la Revolución Mexicana y sus protagonistas, entre los que destacan la primera presidencia de Benito Juárez, los principales protagonistas de la Revolución Mexicana y Ricardo Flores Magón, El sueño alternativo, entre otros. También ha sido catedrático de la UNAM, de la Universidad Femenina de México e investigador en el Colegio de México. Representó a México ante la Organización Internacional del Trabajo y es miembro de diversas agrupaciones como lo son la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Saludamos a quienes nos siguen vía Radio México Internacional en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del IMER. Y esta tarde es un gran gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este espacio. Pablo, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas tardes amigos radioescuchas, buenas tardes. Aquí estamos una vez más en México y sus historiadores con un tema súper interesante, así es que anótense para llamarnos por teléfono porque les tenemos varias sorpresas. Maravilloso libro que ya se necesitaba una biografía actualizada de don Jaime Torres Bodet, que has titulado Jaime Torres Bodet, Realidad y Destino, y que es una biografía escrita con mucha agilidad, con mucha accesibilidad para todo el público, y que se ha publicado, bueno,
más de 200,000 ejemplares para repartir entre los maestros, los alumnos, los que estamos interesados en la historia contemporánea de México. Y pues amigos, aprovechen la oportunidad de que está aquí don Fernando y que es muy espléndido y generoso con nosotros, porque trajo 7 ejemplares del libro, y a las personas que nos llamen y que nos hagan un comentario de este gran personaje de la historia contemporánea de México, pues se llevarán uno de los libros, que además, quiero decirles, se ha publicado en el contexto del 90 aniversario de la Secretaría de Educación Pública, que fundó otro gran personaje como fue José Vasconcelos. Después de esta introducción, Fernando, ¿qué significa estudiar un personaje como Jaime Torres Bodet? Considero que hoy conversaremos sobre el libro Jaime Torres Bodet, Realidad y Destino, de don Fernando Certuche Muñoz, a quien le damos la bienvenida. Jaime Torres Bodet fue secretario de Educación Pública en 2 ocasiones. A él se debe la reforma al artículo 3º constitucional de 1946. Como discípulo de José Vasconcelos, trabajó con la innovación del libro de texto gratuito y la mejora del profesorado. Es singular ver que la redacción y los valores de Torres Bodet del artículo 3º constitucional del 46 siguen vigentes. El libro Jaime Torres Bodet, Realidad y Destino, del cual conversaremos el día de hoy, recrea una biografía muy especial del funcionario, del poeta, del internacionalista. Permítanme recordarles que Fernando Certuche Muñoz, nuestro invitado, es licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en Metodología Histórica en el Colegio de México. Ha desempeñado diversos cargos. Actualmente es asesor del INERM y forma parte de su Consejo Técnico Consultivo. Antes de comenzar, le recordamos que usted puede participar en este espacio a través de sus llamadas para expresarnos algún comentario, alguna pregunta hacia nuestro invitado. Recuerde, los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Tenemos para usted, como cada semana, un obsequio. Se trata de algunos ejemplares del libro José Vasconcelos y la creación de la Secretaría de Educación Pública, editado por el INERM. Así que comuníquese para que se haga de uno. Adelante, Pablo. Gracias, Sandra. Buenas tardes, don Fernando Certuche Muñoz, querido amigo de este programa México y sus historiadores. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Cómo agradezco tu invitación, que se debe a tu generosidad, y estoy a las órdenes de ustedes. Pues más que a mi generosidad, a que eres muy productivo y has publicado este